Bien, ahora sí, estamos grabando, disculpen. Bien, entonces les decía que vamos a tener una célula que va a recibir una señal, un estímulo, ¿sí? Y que a partir de ese estímulo va a dar una respuesta, ¿sí? Esa célula que va a recibir el estímulo la vamos a llamar célula target o célula diana, ¿sí? Es a la cual va a ir apuntada esta señalización, ¿sí? Esta señal obviamente representa algún tipo de información, ¿sí? Para que esta célula pueda captarla tiene que tener un tipo de receptores, ¿sí? Nosotros ya hemos visto algo de receptores, principalmente se van a tratar de proteínas, ¿sí? Que van a reconocer esta señal y van a actuar en consecuencia, ¿sí? Y esta señal, la célula la va a convertir en una respuesta en general química, ¿sí? Se va a dar vamos a ver en algunos casos, una cascada de reacciones y va a ser una respuesta química que va a dar la célula a este estímulo, ¿sí? La presencia de este tipo de señales es lo que va a permitir, como les decía, regular y coordinar todas las funciones biológicas del organismo, ¿sí? Características generales, ahí está. Características generales que van a tener este tipo de transducción de señales. Primero y principal, son altamente específicos, ¿sí? Y tiene que ver con los tipos de receptores, que son proteínas. Es algo muy similar a lo que vimos cuando vimos enzimas, ¿sí? Las enzimas habíamos visto que eran altamente específicos. Bueno, de igual manera, los receptores para estos distintos tipos de señales, ¿sí? Un receptor va a detectar una forma específica de una señal, ¿sí? No cualquier señal va a ser detectada. Y eso también tiene que ver con las células a las cuales esa señalización esté apuntada, ¿sí? Otra característica importante que van a tener estos sistemas de señalización es que permiten amplificar una señal, ¿sí? Una pequeña secreción de una determinada hormona, ¿sí? Principalmente vamos a hablar de hormonas, por ejemplo, puede constituir en una célula target que va a secretar un poquito más de otra hormona y esa otra hormona va a dar una respuesta enzimática que va a generar un montón de un producto, ¿sí? Como un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, miran lo que son los medicamentos de tipo hormonal, van a ver que las dosis en general son súper bajitas, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a lo que es levotiroxina, lo que son las pastillas anticonceptivas y todo ese tipo de medicamentos de tipo hormonal, van a ver que en general las dosis son muy bajas, ¿sí? Porque pequeñas cantidades de este tipo de moléculas de señalización generan una gran cascada de reacciones, ¿sí? Otra característica que tiene es una capacidad de desensibilización o adaptación, ¿sí? Cuando se une la hormona, ¿sí? O la señal en su receptor, se genera una respuesta. Y esa misma respuesta puede generar una inhibición, ¿sí? De esa señalización. Entonces, es un circuito que se retroalimenta. Vamos a ver un poquito más adelante algo más de retroalimentación de estos sistemas, ¿sí? Y otra característica muy importante es que tienen la propiedad de integración, ¿sí? En nuestro sistema tenemos múltiples tipos de señales, ¿sí? Los que más vamos a estudiar hoy tienen que ver con lo que es la regulación de los niveles de glucemia. Entonces, por ejemplo, se puede dar una característica, una señalización de, bueno, llevemos adelante metabolismos hipoglucemiantes porque los niveles de glucemia son altos, pero a la vez estamos en una situación de estrés y entonces nuestro organismo se tiene que preparar para dar una respuesta de huida y entonces ante esa respuesta de huida viene otro tipo de hormonas, otro tipo de señal que puede ser contraria, ¿sí? Pero nuestro sistema está adaptado para dar respuesta en función de las diferentes importancias de las diferentes señales que se puedan estar dando, ¿sí? Entonces es un sistema integrado, adaptado a que pueda haber múltiples tipos de señalizaciones en simultáneo, ¿sí? Y la célula va a responder en función de eso. Bien, hasta acá les estuve hablando de varias cosas. Les estuve hablando de señales, ¿sí? Que en general, en su mayoría, lo que vamos a ver son hormonas.
Y les estuve hablando de receptores, ¿sí? Los receptores hablamos de que principalmente iban a ser de tipo proteicos, ¿sí? Que son selectivos. Y estas señales, además de hormonas, pueden ser neurotransmisores, factores de crecimiento, citoquinonas, entre otras. Estos receptores específicos van a reconocer a un determinado tipo de señalización, de macromolécula que genere una señal, y va a inducir cambios conformacionales, ¿sí? Y a partir de esto se va a iniciar una determinada cascada de acciones, ¿sí? Que van a producir en la célula el efecto final para el cual estas señalizaciones llegaron hasta la célula, ¿sí? La hormona se va a unir a su receptor, formando un complejo, ¿sí? Que es lo que acá denominamos HR, ¿sí? Y va a generar una adaptación inducida. Estos receptores son saturables, ¿sí? Hay cierta cantidad de receptores, con lo cual si la cantidad de hormona que llega es muy alta, no va a generar más efecto que según la cantidad de receptores que haya, ¿sí? Y la unión entre la hormona y el receptor es reversible. Estas son características que también vimos cuando vimos el tema de enzimas, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de que estos receptores son proteicos, así que tienen características muy similares a las que vimos para las enzimas. Lo más importante que me interesa que recuerden de esto es que existen dos tipos particulares de receptores. Los receptores pueden ser intracelulares, o sea que están en el interior de la célula, o pueden estar en la membrana celular, ¿sí? En la membrana de la célula. ¿Qué les parece que puede ser la diferencia entre un receptor que esté dentro de la célula y uno que esté fuera, ¿sí? Viene una molécula que es una señal. Para que pueda esa molécula señal interactuar con un receptor intracelular, ¿qué tiene que hacer? Depende de la estructura de la hormona. Exactamente, depende de las características de la hormona. O sea, para que una hormona pueda interactuar con un receptor que está dentro de la célula, tiene que poder entrar a la célula. O sea, tiene que poder atravesar la membrana. Entonces, ¿qué tipo de moléculas van a poder atravesar la membrana? Soluble. Las liposolubles. Exactamente. Entonces, vamos a ver que en general aquellas hormonas que son liposolubles van a tener receptores dentro de la intracelulares, mientras que aquellas hormonas que tienen características más hidrofílicas, ¿sí? Van a tener receptores que van a estar en membrana, ¿sí? Vamos a tener Entonces, si el receptor es intracelular, estos receptores necesitamos que la molécula señal, ¿sí? O la hormona logre ingresar a la célula. Tiene que ser liposoluble. Entonces, una vez que la hormona ingresa a la célula, se va a poder unir a este receptor intracelular. El receptor intracelular puede estar localizado en el citosol o incluso dentro del núcleo, ¿sí? Si la hormona es liposoluble, así como puede atravesar la membrana celular, también puede atravesar la membrana nuclear, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de hormona, puede encontrar estos receptores en el citosol o dentro de lo que es el núcleo, ¿sí? Una vez que la hormona se une al receptor a ver, ¿se ve el mouse? No. Ahí. Una vez que la hormona se une al receptor cuando está en citosol, ahí esa hormona, ese complejo, hormona-receptor, puede incluso ingresar dentro de lo que es el núcleo de la célula. En general, este tipo de hormonas, ¿sí? Que tienen estos receptores intracelulares, actúan directamente sobre lo que es la expresión génica, ya sea induciendo la generación de una ARN que después pueda ser codificante para una proteína, o puede actuar reprimiendo la expresión génica, ¿sí? Entonces, dos tipos. Unos que tenemos los receptores en el citosol, la hormona ingresa a la célula, se une al receptor y el complejo hormona-receptor ingresa al núcleo, ¿sí?
favoreciendo o inhibiendo la expresión génica. La otra forma es que la hormona ingrese a la célula, al citosol, del citosol ingrese al núcleo y ahí encuentre su receptor y a partir de ahí pueda de nuevo inducir o reprimir la expresión génica. ¿Sí? Bien, de este tipo de hormonas que pueden actuar intracelular, ¿sí? O sea que tienen sus receptores en el interior de la célula, tenemos de dos tipos. Por un lado tenemos las esteroides, ¿sí? Si ustedes hacia el final vamos a ver los diferentes tipos de hormonas, pero si ustedes recuerdan, las esteroides son derivadas del colesterol, que es un lípido, ¿sí? Este tipo de receptores de hormonas esteroides los vamos a encontrar en el citoplasma, ¿sí? Y van a formar complejos con proteínas chaperonas. Bueno, acá tienen alguna explicación. Se forma el complejo hormona-receptor y a partir de ahí se mueve hacia el núcleo y ahí se va a unir al ADN, regulando la transcripción del ADN en ARN para la síntesis de una proteína. Otro tipo de hormonas que van a lograr ingresar a la célula y interactuar con receptores dentro de lo que es el núcleo de la célula son los receptores tiroideos, ¿sí? Para las hormonas tiroideas. En general, este tipo de receptores van a tener una estructura como la que tenemos acá descrita, que se llama dedos de zinc, ¿sí? Donde vamos a tener un dominio que es el sitio de unión a la hormona, ¿sí? Esta parte del receptor o de la proteína se va a unir a la hormona. Se forman estos deditos, ¿sí? Que es el dominio el cual se va a unir al ADN, ¿sí? Esta unión es en una región no codificante, ya vamos a ver cuando veamos transcripción, traducción de señales, que hay dominios del ADN que son no codificantes, que justamente están diseñados para que se puedan unir los diferentes factores que favorecen la transducción de señales, la transcripción de señales, ¿sí? Entonces, es en esta zona de los dedos de zinc donde se va a unir este receptor al ADN y después tenemos acá un dominio hipervariable que es el que va a inducir el inicio de la transcripción, ¿sí? Va a favorecer la actividad de las diferentes enzimas que tienen que actuar en este proceso. Bien, hasta acá de los receptores intracelulares, ¿se entendió bien? Hola, ¿hay alguien? ¿Estoy sola? Sí. ¿Se me desconectó el audio? Profe. Sí, profe. Genial. Bueno, entonces, receptores, importante, dos clasificaciones, intracelulares y de membrana. Hasta acá los intracelulares, ¿sí? Que van a interactuar particularmente con dos tipos de hormonas, las esteroideas y las tiroideas, ¿sí? Las esteroideas, los receptores esteroideos los vamos a encontrar en el citosol, ¿sí? Y una vez que se unan, o sea, acá ven cómo tiene la formita del ciclopentano peridroferantreno, para los que recién rindieron. Una vez que estén formado el complejo hormona-receptor, va a ingresar al núcleo de la célula y va a favorecer la regulación de la transcripción. Por otro lado, los receptores tiroides, recuerden, ya se encuentran directamente en el núcleo de la célula, así que las hormonas tiroides van a ingresar al citosol y de ahí al núcleo de la célula, ¿sí? Bien, y el segundo tipo de receptores van a ser los receptores de membrana, que dijimos que iban a poder fijar aquellas señales que son hidrofílicas, ¿sí? O hidrosolubles. Entonces, este tipo de hormonas no van a poder atravesar la membrana celular, con lo cual necesitan que estos receptores estén en la superficie, ¿sí? Estén justamente en la membrana. Para poder generar una señal, una respuesta en la célula, estas proteínas tienen que ser transmembranas, ¿sí? Tiene que tener una unidad que esté en el exterior
en la cual se va a unir la hormona o la señal que estemos utilizando y tiene que atravesar la membrana, o sea, es la proteína, ¿sí? El receptor tiene que atravesar la membrana, ¿sí? Para generar una respuesta en el interior de la célula, ¿sí? En general, las hormonas que interactúan con receptores de membrana, lo que generan es una cascada de reacciones que en el interior de la célula generan lo que vamos a llamar un segundo mensajero, ¿sí? Tenemos entonces una señal que interactúa con un receptor de membrana, eso induce cambios conformacionales en estas proteínas, ¿sí? En estos receptores, y generan una cascada de reacciones en el interior de la célula que van a producir la generación de un segundo mensajero, que es como una traducción de la señal, ¿sí? La célula, para poder entender lo que le está diciendo esta hormona, necesita un traductor. Ese traductor va a ser ese segundo mensajero que se genera en el citosol. Bien, acá tenemos algún ejemplo de lo que les estaba diciendo, ¿sí? Se une la hormona al receptor, esto genera la liberación en el interior de segundos mensajeros, toda una cadena de reacciones que ahora vamos a ver en detalle, ¿sí? De este tipo de receptores de membrana vamos a estudiar tres, ¿sí? Tenemos receptores asociados a canales iónicos. Este es el tipo de transducción de señal más rápido, ¿sí? Porque básicamente vamos a ver que se une un neurotransmisor, eso genera la apertura de estos canales iónicos, se produce el ingreso de los iones, se genera una despolarización de la membrana y ya está la señal transmitida, ¿sí? Es como lo más rápido a la hora de transmitir una señal. Profe, y este también no genera segundo mensajero, ¿cierto? Claro, no, es los mismos iones los que generan el mensaje. Por otro lado, vamos a tener receptores de proteína tirosinquinasa, ¿sí? Y vamos a tener receptores asociados a proteína G. Estos dos tipos de receptores en particular que vamos a ver son los que están vinculados a lo que es la transmisión de las señales de la insulina y del glucagón, que son las dos hormonas que vamos a hablar durante todos los metabolismos que vamos a ir viendo. Así que les vamos a prestar bastante atención a cómo es que esta insulina, que se une a su receptor de membrana, logra generar una regulación de las enzimas dentro de la célula, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos cómo actúan. Lo que les decía, tenemos una hormona, que es el primer mensajero, que se une a su receptor específico, genera cambios conformacionales, que entonces generan una actuación sobre las proteínas efectoras, ya sea mediante enzimas o canales, ¿sí? Generando segundos mensajeros. Bien, lo que les decía un poco de los receptores asociados a canal iónico, esto seguramente lo van a ver varias veces a lo largo de la carrera, porque son los principalmente involucrados en lo que es la contracción muscular y la transmisión del impulso nervioso. Como les decía, son los más el tipo de transducción de señal más rápido que hay. Y se abren y se cierran en función a la unión de ligandos, que son los neurotransmisores. Esta unión de los neurotransmisores, como por ejemplo acá tenemos la acetilcolina, ¿sí? Induce un cambio conformacional en lo que es este canal, ¿sí? Y este canal entonces se abre y permite el ingreso de iones, ¿sí? Y entonces ahí se produce una despolarización de la membrana y se transmite la señal, ¿sí? En este caso el sodio y el calcio actúan, si bien actúan como segundos mensajeros, ya que en realidad el que está transmitiendo la primera señal es la acetilcolina, ¿sí? Y entonces esta despolarización por el pasaje de sodio y calcio es lo que genera la interpretación de la señal por parte de la célula, ¿sí? Observación acá, sodio es sodio más, no 2 más. Eso está mal ahí. No cambia nada. Bien. Acá un poquito lo que ya les estaba contando, y que bueno, este es el sistema por el cual
se produce la transducción de lo que es el impulso nervioso y lo que es la consecuente contracción muscular. Lo vamos a ver cuando veamos el seminario de muscular hacia fin de año. Pero también supongo que ya lo deben haber visto o lo verán en fisiología y demás. Bien, receptores de tirosina quinasa, ¿sí? Este tipo de receptores funcionan para otro tipo de hormonas, pero en particular a nosotros lo que nos va a interesar es que es el tipo de receptores que utiliza la insulina, ¿sí? Este tipo de receptores está formado por un tetrámero, ¿sí? De subunidades alfa y beta, ¿sí? Son dos subunidades alfa y dos subunidades beta que están unidas por el puente disulfuro. Acá les estoy leyendo un poco lo que dice acá, no es necesario que sepan todo esto. Lo que sí es importante que va a ser la subunidad alfa la que va a interactuar con la insulina, ¿sí? La subunidad alfa es la que va a reconocer a la insulina como hormona. Y la subunidad beta es la que va a tener el sitio activo y a partir de la cual se va a producir la primera parte de la cascada de reacciones, ¿sí? Estas subunidades beta son ricas en tirosina, ¿sí? Y va a ocurrir una serie de fosforilaciones en estos residuos tirosina, ¿sí? Vamos a verlo en la siguiente imagen. A ver. Acá se ve un poco mejor. ¿Se ve bien ahí la imagen? Sí, profe. Bien. Entonces tenemos nuestra hormona, que es la insulina, ¿sí? Esta insulina se va a unir con las subunidades alfas, que son las que tienen el dominio de fijación en el que reconoce la insulina. Esto va a generar un cambio conformacional que va a activar la fosforilación cruzada en las subunidades beta de este receptor, ¿sí? Entonces, en esta parte inferior de las subunidades beta se van a empezar a fosforilar los residuos tirosina, ¿sí? Esta fosforilación de los residuos tirosina activan otra fosforilación que es la de el inositol, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan dónde vimos el inositol? La membrana plasmática, los fosfolípidos. En las membranas. Era uno de esos grupos que se unían a los fosfolípidos, ¿sí? El inositol. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En estos fosfolípidos de la membrana que tengan inositol, se va a fosforilar en posición 4 y 5, si mal no recuerdo, si no después acá en el texto está, en algún lado lo decía, sí, acá, en la posición 4 y 5 del inositol, ¿sí? De ese fosfolípido que tiene inositol, se va a producir la fosforilación, ¿sí? Por la fosfoinositol 3 quinasa, ¿sí? Este inositol después va a ser hidrolizado y va a ser liberado al medio, ¿sí? Que es lo que llamamos IP3, inositol trifosfato, ¿sí? Entonces vamos a tener este inositol trifosfato que va a ser nuestro segundo mensajero, ¿sí? Repetimos entonces, la insulina se une a su receptor. ¿Quién lo va a reconocer? Las subunidades alfa de este receptor tirosina quinasa. Esta unión de la insulina a su receptor va a generar una serie de cambios conformacionales que va a producir la fosforilación de los residuos tirosina. Esto va a activar una funcionalidad quinasa que va a fosforilar los grupos inositol de los fosfolípidos. Posteriormente, este inositol trifosfato va a ser liberado, ¿sí? El IP3, y va a ser el segundo mensajero dentro de la célula. ¿Cómo va a actuar este segundo mensajero? Bien, en primer lugar, va a activar una enzima, ¿sí? Que es una quinasa B. Es esta que menciona acá, ¿sí? ¿Qué era una quinasa? Una enzima que fosforila. ¿A quién va a fosforilar esta quinasa B? A una proteína fosfatasa. ¿Qué es una proteína fosfatasa? Es una enzima que va a desfosforilar otras enzimas, ¿sí? Yo casi creo que dije un trabalengua, ¿sí?
¿Alguien me siguió? ¿Me entendieron? No, yo, profe, me reperdí. Profe, y Bien. otra cosa, la proteína fosfatasa puede activar o desactivar. Sí, ahora todavía no llegamos a esa parte de que puede activar o desactivar, ¿sí? Vamos a resumirlo entonces. Tenemos insulina, se une a su receptor. Ese receptor empiezan a ocurrir un montón de reacciones, ¿sí? Fosforilaciones por acá, fosforilaciones por allá, fosforilaciones por todos lados. ¿Qué es lo importante? Que se genera un segundo mensajero. ¿Cuál es? El IP3. Este IP3 va a activar una enzima que es la PKB, ¿sí? Una quinasa B. Esta quinasa B, a su vez, va a activar a otra enzima, que es la proteína fosfatasa. Y esta proteína fosfatasa es la enzima que nos va a permitir regular todo el resto de los metabolismos. ¿Cómo? Va a desfosforilar todas las enzimas. O sea, hicimos toda esta cadena de fosforilaciones para llegar a una enzima que desfosforila, ¿sí? Cuando la insulina se une a su receptor, genera toda una cadena de reacciones donde el producto final, donde la enzima final que va a estar actuando es una fosfatasa. Va a desfosforilar a todas las enzimas regulables de los diferentes metabolismos que vamos a ver. ¿Ahí más o menos me siguieron? Sí, profe, quedó más claro. Bien, yo porque les tengo que contar todo lo que pasa en el medio, que vieron que es complicadito. Fosforilamos por acá, por allá. Bien. Sí, medio trabalengua. Sí. O sea, lo que trato de decirles con esto, o sea, los mecanismos por los cuales actúa la célula son bastante, para activar o inactivar sus enzimas son bastante simples. Pega fosfato, saca fosfato, ¿sí? Pero depende a qué le estemos pegando los fosfatos o sacando los fosfatos, eso se activa o se inactiva, ¿sí? Bien, entonces, a ver si, cómo seguía este cuentito. Bien, no sé si se lee este power. No. Sí. ¿Sí? Más o menos. Bien. Acá tenemos todo lo que ya más o menos les estaba contando, los dominios alfa, la insulina, los dominios beta, todas las fosforilaciones que ocurrían hasta que se forma la fosfatasa, ¿sí? Esta fosfatasa, dijimos, que iba a sacar los diferentes grupos fosfatos de todas las enzimas que regulan los... A ver, vamos a hacerlo de otra manera. A ver si puedo. Porque esto me importa me interesa que les quede bien en claro. A ver si podemos con un Word. Así vamos pensándolo juntos. Bien. Dijimos que a partir de esta fosfatasa, ¿sí? Que es una enzima que va a sacar grupos fosfatos, nosotros vamos a regular todos los metabolismos de nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué metabolismos vimos hasta ahora? El primero que vimos. Glucólisis, ¿no? La glucosa. Glucólisis, que es el metabolismo de la degradación de la glucosa, ¿sí? Bien. La insulina, creo que todavía no se los dije, ya lo hemos mencionado en alguna otra charla previa, pero la insulina es la hormona hipoglucemiante, ¿sí? Es la hormona que se secreta cuando tenemos los niveles de glucosa elevados en sangre. Vamos a empezar así mejor. Insulina es la hipoglucemia, ¿sí? O sea, tiende a bajar los niveles de glucosa en sangre. Profe, ¿podrá poner un poquito más grande la letra que no veo? ¿Estamos? Ahora sí, gracias. Bien. Entonces, la insulina va a tender a bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿en qué momento se va a secretar insulina? En saciedad. En saciedad, ¿sí? Es la hormona que vamos a tener en saciedad. Bien. Entonces, cuando estemos en saciedad, vamos a tener niveles elevados de glucosa en sangre, va a ocurrir la glucólisis, ¿no? Sí. Bien. Metabolismos que todavía no vimos, por ejemplo, es la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Acá tenemos que interpretar un poco el nombre. Gluco es glucosa, neo, nuevo, génesis. Es la generación de nuevo de glucosa, ¿sí? Si yo tengo mucha glucosa en sangre, ¿voy a estar haciendo gluconeogénesis? No.
No, bien. A ver acá cómo puedo poner flechitas. Símbolos. Si no, el signo mayor, profe. También, yo quería poner esto. A ver, así. Bien. Ahí, glucólisis. Dijimos que sí. Ahí y ahí. Bien. Con eso estamos. Bien. Después tenemos otro metabolismo asociado también a la glucosa, que es la glucogenogénesis. Que es la síntesis de glucógeno, ¿sí? Glucógeno génesis, es la síntesis de glucógeno. Si yo tengo mucha glucosa en sangre, ¿la voy a querer almacenar como glucógeno? Sí. Sí, entonces este metabolismo, por ejemplo, va a estar activado. Y por el contrario, la glucogenólisis, que es la ruptura del glucógeno, para liberar glucosa, ¿cómo va a estar? Inactiva. Va a estar inactiva, ¿sí? Bien, así como lo pensamos con el metabolismo de la glucosa, que aunque todas estas tres vías todavía no la vimos, la vamos a ver la clase que viene, podemos también pensarlo, por ejemplo, para lípidos, ¿sí? Si yo tengo mucha glucosa en sangre, de la cual voy a obtener energía, ¿sí? ¿Voy a estar rompiendo lípidos para obtener energía? Únicamente en ayuno. Claro, o sea, si estoy en saciedad y tengo glucosa en sangre, no voy a estar rompiendo lípidos. Romper lípidos para obtener energía se llama beta oxidación. Entonces, la beta oxidación va a estar inhibida porque tengo mucha glucosa en sangre. Eso acá no lo puse. Saciedad es igual a glucosa elevada. ¿Sí? Bien, y por el contrario, la ruta opuesta a la beta oxidación es la síntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo mucha glucosa, si ustedes se comen una torta, un bizcochuelo, no engordamos en glucógeno. Nosotros engordamos en grasas. Todavía no lo vimos, pero vamos a ver que el exceso de glucosa se va a terminar convirtiendo en ácidos grasos, ¿sí? Entonces, cuando estemos en una situación donde tenemos elevada la glucosa en sangre, la síntesis de ácidos grasos va a estar activa. ¿Hasta acá seguimos todos el razonamiento? Sí. Bien. Sí, profe. Cada una de estas vías va a tener una o varias enzimas regulables, ¿sí? Como vimos para la glucólisis. Para la glucólisis vimos que había 3 enzimas regulables, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto la... Sí. Perdón que te interrumpa. ¿A qué te referías con beta oxidación? Perdón. Esto es degradación de ácidos grasos para obtención de energía. ¿Sí? No la escucho. Es la degradación de los ácidos grasos para la obtención de energía. ¿La Perdón beta la falta de... oxidación? Sí. Ah, perfecto. Perdón la falta de acentos, que no me voy a poner acá a buscar cuál es. Porque no tenía como beta oxidación, lo tenía como síntesis de ácidos grasos. No, síntesis de ácidos grasos es la síntesis de ácidos grasos, justamente. Bien, no sé si ahí lo están viendo, si no lo agrando un poquito más. Ay, entonces no me entendiste la pregunta, profe. Sí. No me quedó claro el significado de beta oxidación. Es la degradación de los ácidos grasos. Ah, degradación, perfecto. Está bien, la otra es síntesis. Sí. Listo. Bien. Ah, no me salía en la pantalla tampoco. Ahora salió. ¿Ahora sí? Bien. Sí. Listo, gracias. Bien, hasta ahora vimos entonces cómo actúa la insulina. La insulina, a ver, símbolos, generaba un segundo mensajero que era el IP3, ¿sí? Ay. Acá, generaba un segundo mensajero que era el IP3, y este IP3 activaba una
fosfatasa, ¿sí? ¿Qué iba a hacer esta fosfatasa? Desfosforilar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta fosfatasa? Va a agarrar todas las enzimas regulables de todas estas vías y las va a desfosforilar, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan algunas enzimas que vimos para glucólisis? Sí, Hola. Sí, pero ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Tenías la exoquinasa. Muy bien. ¿Qué más? La fosfofructoquinasa Fosfofructoquinasa 1 y la piruvato. quinasa. exactamente, piruvatoquinasa. Gaby. Ahí está, ¿sí? Está bien así. Bien, entonces, supongamos que alguna de estas estuviesen fosforiladas, tengan un grupo fosfato así. ¿Sí? Bueno, viene la fosfatasa y se lo saca. La desfosforila, ¿sí? Lo mismo hace con esta, lo mismo hace con esta y lo mismo hace con todas las enzimas regulables de cada una de estas vías. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar? La exoquinasa, cuando esté desfosforilada, o sea, cuando esté así, sin el grupo fosfato, va a estar activa. Lo mismo la fosfofructoquinasa, ¿sí? 1. Cuando esté desfosforilada, o sea, sin ese grupo fosfato, va a estar activa. Lo mismo la piruvatoquinasa. Ahora, por ejemplo, cuando veamos glucogenólisis, ¿sí? La enzima que regula esta vía, cuando esté desfosforilada, va a estar inactiva. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, pero... sí. Entonces, todas las enzimas regulables de la glucólisis, de la glucogenogénesis, de la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Que son las que tienen la flechita para arriba, cuando estén desfosforiladas, ¿sí? Cuando estemos en esta situación, cuando estén desfosforiladas, van a estar activas. Mientras que las enzimas que regulan la gluconeogénesis, la glucogenólisis o la beta-oxidación, cuando estemos en esta situación donde haya insulina y estén desfosforiladas, van a estar inactivas. Ponemos acá. Esto es lo que está acá dibujado. Si pasa que no se lee muy bien acá, síntesis de glucógeno, síntesis de proteínas, algunas están inhibidas y otras están activas en función de la acción de la insulina. Profe, ¿y eso no tiene que ver en realidad con el PKB que estimula diferentes vías? ¿El PKB? ¿Qué sería el PKB? La proteína quinasa. Proteína quinasa B. Ahora todavía no... esta proteína quinasa B está acá. No, esta no estimula vías. Claro, pero ¿no dijimos que el segundo mensajera es el inositol trifosfato? Sí. ¿Y ese no es que activa indirectamente a la PKB? Es activa la PKB. Y la PKB no se mete con todas las enzimas son específicas. Y esta PKB, a la única a la que va a fosforilar, es a la proteína fosfatasa. A esta que está acá. Sí. Entonces, esta va a ser la única fosforilada. Y esta proteína esta enzima fosforilada lo que va a hacer es desfosforilar a todo el resto. O sea, como consecuencia de la unión de la insulina al receptor de membrana, lo que ocurre es la desfosforilación de las enzimas. ¿A todo el resto o a lo que necesite en realidad en ese momento el organismo? Porque no yo tengo entendido como que puede activar diferentes rutas metabólicas. Claro, sí, va a activar a las que necesita el organismo, ¿sí? Ok, pero, ahora sí me queda claro. Gracias. Pero, o sea, por ejemplo, va a activar a las que necesita el organismo y va a desactivar a las que no necesitan. Sí. O sea, va a hacer las dos cosas, porque no puede estar pasando en simultáneo glucólisis y gluconeogénesis. Claro. Ya lo vamos a ver en la clase que viene, eso sería un desperdicio enorme de energía en romper glucosa para después gastar más energía en generarla. Esas dos cosas en simultáneo no pueden ocurrir. ¿Cómo se regula? Bueno, agarramos y
Nosotros decimos fosforilamos todo. Bueno, todo no se fosforila, pero sí las regulables principalmente. Entonces, cuando esté la insulina presente, la insulina va a desfosforilar. Cuando desfosforile, todas las enzimas de la glucólisis, en esa forma desfosforilada, van a estar activas. Mientras que todas las enzimas de la gluconeogénesis, cuando estén desfosforiladas, van a estar inactivas. Porque este es un mecanismo que nosotros necesitamos que cuando estamos en saciedad esté inactivo. No queremos que ocurra. O sea, nosotros no. La evolución, la biología y la preservación de la especie necesita que ese mecanismo esté inhibido cuando estamos en saciedad, porque no tendría ningún sentido, si tengo un montón de glucosa, estar gastando energía en generar nueva glucosa. En realidad ahí se almacenaría, ¿cierto? ¿En qué caso? En el caso de que haya demasiada insulina en sangre. Claro, por eso va a estar activa la glucogenogénesis. Ok. Por esto, las vías las vamos a ver la clase que viene y un montón más. Yo para que entiendan un poco este power, donde acá les menciona un montón de vías, ¿sí? Por qué algunas están activas y otras inactivas, y un poco que lo pensemos juntos de qué vías van a estar activas cuando nosotros estamos en saciedad, ¿sí? Profe, Sí. una duda que me agarró porque me mareé ahora. Sí. A partir de la desfosforilación, entonces la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la deoxidación estaría inactiva, ¿verdad? Estarían inactivas. Okay, están desfosforiladas sus enzimas, están inactivas. Y la gluconeogénesis, la glucogenogénesis. O si querés decir síntesis de glucógeno, sí, es más también. fácil. Esa sí estaría activa. Esa está activa. Ok, listo. Gracias. Porque el organismo lo que quiere es gastar toda esa glucosa, gastarla no, almacenarla para después tener reservas de glucosa, ¿sí? Después vamos a entender un poco más adelante por qué queremos almacenar glucosa, un poco vamos a hablar de lo que es mantener los niveles de glucosa en sangre y demás. Gracias. Bien, después, acá habla un poquito del GLUT4. Si ustedes recuerdan, el GLUT4 era uno de los transportadores de glucosa que era insulino dependiente, ¿sí? Lo que me importa bien de acá, que no se confundan, por favor, el GLUT4 es un transportador de glucosa, ¿sí? No me lo vayan a confundir con un receptor de insulina, ¿sí? El GLUT4 reconoce la glucosa, ¿sí? Y lo que hace la insulina, a través de todo este mecanismo de reacciones, así como vimos que se desfosforila y todo lo que pasa, también la unión de la insulina en su receptor, ¿sí? Que era este receptor de tirosinquinasa, produce la expresión y la activación de estos GLUT4, ¿sí? Este IP3 actúa activando a los GLUT4 para que ingrese la glucosa al tejido muscular, adiposo y, si mal no recuerdo, al hepático, ¿sí? Entonces, por favor, lo único que me interesa, o sea, que recuerden que el GLUT4 es un transportador de glucosa, ¿sí? Que permite el ingreso de glucosa a la célula, y no me lo vayan a confundir con un receptor de insulina, porque me suele pasar en los finales y es muy importante que no lo hagan, que no los confundan, ¿sí? Es un receptor, es un transportador de glucosa, permite el ingreso de glucosa a la célula, es insulino dependiente, pero no tiene un receptor para insulina, ¿sí? No reconoce a la insulina como tal, sino que a través de los mensajeros que se generan en el interior de la célula se activa la expresión de estos GLUT, ¿sí? Bien, y acá tienen una serie de vías, más o menos un poquito lo que les estuve escribiendo recién. Creo que sí, están todas las vías que estuvimos viendo y algunas más que vamos a ver, pero que bueno, no las encontré, no las mencioné, pero sepan que la forma de pensarlo es exactamente la misma, ¿sí? ¿Qué vías? O sea, la idea de razonarlo es, bueno, ¿qué vías van a estar activas en una situación de saciedad? O sea, tratar de usar la lógica para pensar eso, y entonces a partir de eso ver si las enzimas regulables de esas vías van a estar activas cuando estén fosforiladas o desfosforiladas, ¿sí? Bien, ahora
Ahora vamos a ver entonces la contraparte, que son los receptores asociados a proteína G. Los receptores asociados a proteína G es el tipo de receptor al cual se va a unir el glucagón, ¿sí? El glucagón es la hormona hiperglucemiante, o sea, que cuando los niveles de glucosa en sangre están bajos, se libera, la relación glucagón-insulina aumenta, o sea, se libera más glucagón con la idea de que se produzca la liberación de glucosa a sangre. Antes de contar un poco de los metabolismos, que fue lo que hicimos recién, vamos a hablar un poco de cómo actúa este receptor, ¿sí? Se llama receptores asociados a proteína G porque tiene esta proteína llamada G porque posee una subunidad, posee varias subunidades, ¿sí? Alfa, beta, gamma, como pueden ver acá descrito, ¿sí? Pero tiene una subunidad, que es la alfa, que tiene fijado GDP. En algún momento cuando tenemos acá, cuando la hormona, vamos a suponer, acá dice adrenalina, vamos a pensar en glucagón en principio. Cuando el glucagón se une a esta hormona, induce el típico cambio conformacional, ¿sí? que venimos hablando, o sea, la hormona que está en el exterior de la célula, no sé si se ve bien o se ve mejor así, la hormona que está en el exterior de la célula se une a este receptor, se produce un cambio en la conformación de este receptor que genera una modificación en el interior, ¿sí? Cuando ocurre esto, la proteína G, que tenía 3 subunidades, la subunidad alfa va a liberar un GDP, ¿sí? Y va a ingresar en su lugar un GTP. Este ingreso de GTP va a producir un nuevo cambio conformacional que va a hacer que este fragmento de la proteína G se una a una enzima adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa lo que hace es tomar ATP, ¿sí? Y ciclarlo y generar lo que es AMP cíclico, ¿sí? Que lo vimos cuando vimos los nucleótidos. Este AMP cíclico es el segundo mensajero que se produce por unión del glucagón a lo que es un receptor de proteína G. Resumiendo, la unión de glucagón a el receptor de proteína G induce una serie de cambios conformacionales de forma tal que dentro de la célula se produce la liberación de AMP cíclico. AMP cíclico es el segundo mensajero. ¿Cómo va a actuar este segundo mensajero? Va a activar a la pKa, ¿sí? A esta quinasa, ¿sí? Y esta quinasa lo que va a generar es la fosforilación de varias enzimas. Esta pKa sería la contraparte de la fosfatasa que se produjo por la unión de la insulina, ¿sí? Entonces, la insulina activaba una fosfatasa que desfosforilaba todas las enzimas. Por el contrario, la unión de glucagón va a generar un segundo mensajero, que es el AMP cíclico, que va a activar una quinasa. Esta quinasa va a fosforilar a todas las enzimas, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Estamos? A ver si esto lo puedo dividir. Y las... Bien. Ay. Insertar. Bien. Si nosotros tenemos entonces glucagón, dijimos que cómo iba a ser. Si la insulina es hipoglucemiante, el glucagón hiperglucemiante. ¿Cuál iba a ser el segundo mensajero? AMP cíclico. Bien, sí, AMP. ¿Y qué se iba a activar entonces?
Una quinasa. Está todo fosforilar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a fosforilar. Bien. El glucagón, ¿cuándo se va a secretar? Cuando estemos en una situación de ayuno, ¿sí? Ujú. Es decir, cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajos. Bien, ¿qué va a pasar con la glucólisis cuando estemos en ayuno? Y solo va a haber glucólisis en los tejidos glucodependientes. Claro, el resto de los tejidos, el resto de los tejidos va a estar inhibida. Exactamente. La gluconeogénesis, la síntesis de glucosa, ¿cómo va a estar? Si estoy bajo en glucosa, ¿voy a estar sintetizando glucosa? No. Sí, si estoy bajo en glucosa, si los niveles de glucosa en sangre son bajos, voy a aprovechar algún otro tipo de metabolito, ¿sí? Para la síntesis de glucosa de nuevo. Ya vamos Sí, a ver un poco cómo es el te confundí con la otra, con Sí. glucogenogénesis. Esa estaría inactivada. Entonces, todos aquellos metabolismos que me liberen glucosa al torrente sanguíneo van a estar activos. Ujú. ¿Cuáles van a ser? Hablando desde el hígado, ¿no? La gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿sí? Voy a estar rompiendo glucógeno para liberarlo al torrente sanguíneo, ¿sí? El glucógeno almacenado en hígado para liberarlo al torrente sanguíneo. Entonces, por el contrario, no voy a estar almacenando glucógeno, ¿sí? Entonces, la glucogenogénesis va a estar inhibida. ¿Ah, me vienen siguiendo? Sí, profe. Sí, pero Bien, dijimos que, bueno, glucólisis, hay tejidos que son glucodependientes, que únicamente obtienen su energía de la glucosa. Esos los dejamos de lado. Ahora, pensemos en el resto de los tejidos. El resto de los tejidos, si hay poca glucosa, ¿van a estar usando glucosa para la obtención de energía? No. ¿Qué van a usar? ¿Cuál es nuestra otra reserva de energía? Ácidos grasos. ácido oral. Ácidos grasos. Triglicéridos. Entonces, cuando estemos en una situación de ayuno, vamos a utilizar los ácidos grasos, vamos a hacer beta-oxidación, los vamos a degradar para obtener energía. Entonces, la beta-oxidación es una de las vías que va a estar activa, ¿sí? Por el contrario, lo que es la síntesis de ácidos grasos, si estoy rompiendo ácidos grasos para obtener energía, no voy a estar sintetizando, ¿sí? Son dos rutas que no pueden estar ocurriendo en simultáneo. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora pensemos en la única vía en la cual conocemos sus enzimas, ¿sí? Cuando estemos en ayuno, la hexoquinasa, ¿va a estar fosforilada o desfosforilada? Pensemos en una sola, que es la más cortita de escribir, que es la fosfofructoquinasa 1. Cuando estemos en ayuno, ¿va a estar fosforilada o desfosforilada? Estoy en ayuno, viene el glucagón, se une a su receptor. Fosforilada. Exactamente, se libera el AMP cíclico, se activan las quinasas y la fosfofructoquinasa 1 va a estar fosforilada. Perdón, ahí. Esta enzima fosforilada, ¿va a ser activa o inactiva? ¿Inactiva? ¿Activa? De esta forma va a ser inactiva. Ah, ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, las enzimas de la glucogenólisis, ¿sí? En su forma fosforilada van a ser activas, ¿sí? Porque la vía está activa. ¿Sí? Más o menos, un poquito. sí, profe. Sí, más o menos un poquito. Más o menos un poquito. Bueno, después, la semana que viene, cuando veamos gluconeogénesis, glucogenogénesis y glucogenólisis, vamos a repasar esto y lo vamos a ver con los nombres de las... Yo porque ahora, además, no les quiero agregar los nombres de las enzimas regulables con todo esto que estamos viendo. La semana que viene vamos a poner nombre a esas enzimas regulables, ¿sí?
y vamos a decir si están fosforiladas, si están desfosforiladas, y cuándo están activas y cuándo están inactivas, ¿sí? Pero si quieren más o menos tengan este cuadrito y la semana que viene lo completamos mejor, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo, importante, se une el glucagón a su receptor, que ¿cómo se llama? Lo tenemos acá en el título, es un receptor asociado a proteína G. Este receptor asociado a proteína G induce una serie de cambios conformacionales que activa una adenilato ciclasa que genera el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Este AMP cíclico actúa activando a la quinasa A. Profe, en esta Sí. parte es importante saber que esto lo hace con gasto de energía y el otro no. ¿Qué otro no? Perdón. En un momento el inositol trifosfato, ese no tiene gasto de energía. En cambio acá hablaste de ATP. Ah, porque se cicla el ATP. Sí. Sí, no hablamos de gasto de energía porque en algún punto, digamos, todas estas señalizaciones tienen quizás no un consumo directo de ATP, pero sí estás rompiendo un fosfolípido. Siempre hay un gasto de energía involucrado en estas señalizaciones, pero no lo vamos a apuntar en ese sentido. Ok, y otra pregunta, todo lo que pasa en el medio, ¿eso hay que memorizarlo? Digamos, ¿es importante? ¿O basta con saber que el receptor, o sea, la hormona se une al receptor y eso genera tal segundo mensajero, así como estás diciendo vos? Por ejemplo, de acá, esto pasa último una que acabo. cascada de eventos para en el momento de estudiar que no Claro. es importante el resto. O sea, por ejemplo, que sale un GDP de acá y es reemplazado un GTP y esto induce un cambio conformacional que entonces se traslada el subunidad alfa y se une a la adenilato ciclasa. No. Pero sí que se une el glucagón a su receptor que induce un cambio en la proteína G y que eso activa una adenilato ciclasa. Y esa adenilato ciclasa genera el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Ah, eso, por ejemplo, por la Sí. adenilato ciclasa nosotros ahora no la habíamos nombrado y yo no sabía si es importante o no es Sí, importante. la adenilato ciclasa sería importante, sí. Y después que ese AMP cíclico activa a la quinasa A, a la proteína quinasa A. Ok. Y obviamente saber que si es quinasa, fosforila. Bien, y acá un poquito lo que ya estuvimos charlando. Después léanlo, tranquilos para entenderlo, pero bueno, el glucagón que se une a su receptor, se genera el segundo mensajero, cuál es el segundo mensajero y que se activa la proteína quinasa A, que es la que fosforila y modifica la actividad de varias enzimas, ¿sí? Sobre todo las enzimas regulables de las diferentes vías. Y acá tenemos una pequeña resumen de qué vías van a estar activas, ¿sí? Y acá lo que hace es una distinción entre dos tejidos, entre hígado y tejido adiposo, ¿sí? Pero bueno, esto seguro lo vamos a repasar cuando veamos integración metabólica, ¿sí? Y lo vamos a ir entendiendo a la medida que vayamos viendo cada una de estas vías. Bien, de acá comentarles que, bueno, si ustedes se fijaban acá en lugar de decir glucagón, dice adrenalina, ¿sí? La adrenalina actúa de forma análoga al glucagón, ¿sí? Generando la misma cadena de reacciones. Nada más que, o sea, el glucagón actúa en situaciones de ayuno y la adrenalina y la noradrenalina, o las catecolaminas, vamos a ver que funcionan en situaciones de estrés, ¿sí? Entonces, justamente, si estamos en una situación de estrés, vamos a volver acá, ¿sí? Si estamos en una situación de estrés, nosotros no podemos gastar nuestra energía, ¿sí? En guardar glucógeno, ¿sí? No vamos a estar gastando glucosa en guardarla como glucógeno. Si estamos en una situación de estrés, el cuerpo, el organismo, se tiene que preparar para una situación de huida o de lucha, ¿sí? Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Y va a empezar a liberarse glucosa, ¿sí? A partir del glucógeno, se van a activar
las vías muy similares a las que se activan cuando está presente el glucagón, ¿sí? Va a empezar a haber beta-oxidación, ¿sí? Degradación de lípidos con fin de obtener energía y preparar a los músculos, principalmente va a ocurrir a nivel muscular, para ya sea la huida o la lucha, ¿sí? Entonces, en general, la adrenalina y el glucagón, si bien pueden actuar en diferentes tejidos y en situaciones muy distintas, tienen una respuesta metabólica bastante similar, ¿sí? Por eso se habla acá de adrenalina en lugar de glucagón, y acá también hace mención a la adrenalina, ¿sí? Que también va a actuar uniéndose a proteína G, liberando AMP cíclico como segundo mensajero, generando la activación de las quinasas, que van a fosforilar a las enzimas y producir la activación de las rutas propias para este proceso, ¿sí? Bien, acá los 3 sistemas que vimos de señalización, ¿sí? Los canales iónicos, que lo vimos rápido, no era lo que más me interesaba profundizar, pero en particularmente el receptor de tirosina quinasa y el receptor asociado a proteína G. ¿Quedó claro? ¿Quieren que los volvamos a mencionar, a rever? Sí, profe, sí puede ser. Bien. Vamos para atrás. Bien. Receptor asociado a tirosina quinasa, ¿sí? Tenemos el receptor al cual se va a unir la insulina. Esta insulina se une en la subunidad alfa y eso induce un cambio conformacional en la subunidad beta, donde va a haber toda una cadena de fosforilaciones. Como producto de todas esas fosforilaciones y los diferentes enzimas que se van a activar en ese proceso, se va a producir el segundo mensajero, que ese segundo mensajero proviene de los fosfolípidos, ¿sí? Que es el IP3, el inositol trifosfato, ¿sí? Que es este que tenemos acá. Este segundo mensajero activa una PKB, a una proteína quinasa B, que esta proteína quinasa B va a fosforilar a una única enzima, que es la proteína fosfatasa, ¿sí? Esta proteína fosfatasa es la que nos importa, ¿sí? Es la que va a desfosforilar a todas las enzimas regulables del sistema, ¿sí? Es la que nos va a permitir la regulación hormonal de las diferentes rutas metabólicas. Entonces, como resultado de la unión de la insulina a su receptor, se produce una proteína fosfatasa que desfosforila a todas las enzimas. A todas en general, ¿no? A todas las regulables. Por el contrario... Profe, pero actúa igual como enzima, ¿no? ¿La proteína fosfatasa? Sí. Sí, es una enzima. Ok. O sea, es una fosfatasa de proteínas, por eso se llama proteína fosfatasa. No es que sea, o sea, sí es una proteína, pero más allá de eso, como enzima, fosforila proteínas. Ah, ok, gracias. Desfosforila, perdón. Ya es un trabalenguas. Sí, igual lo entendí. Bien. Por el contrario, o por otro lado, el glucagón se va a asociar a receptores asociados a proteína G. Estos receptores, cuando se une al glucagón o la adrenalina, cualquiera de los dos, o la noradrenalina también, induce un cambio conformacional, ¿sí? Mediante el cual la proteína G también se modifica activando a una adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa genera AMP cíclico, que es el segundo mensajero de esta vía. Este AMP cíclico va a actuar activando a la proteína quinasa A, que esta proteína quinasa va a fosforilar a las proteínas celulares, ¿sí? Provocando la activación o inactivación según el metabolismo al cual regulen, ¿sí? Entonces, como resultado de la unión de insulina, se desfosforilan las enzimas. Como resultado de la unión de glucagón a las enzimas, se fosforilan las enzimas de la célula. En general, cuando digo las enzimas, me refiero a las enzimas de los metabolismos que vamos a estudiar. Todos estos tipos de
hormonas que se unen a receptores de membrana logran transmitir su señal al interior de la célula mediante la generación de segundos mensajeros. Para el caso de la insulina, hablamos del IP3, ¿sí? El inositol 3-fosfato. Para el caso de glucagón y la adrenalina, hablamos del AMP cíclico. Después queda en ustedes, o en la medida que vayamos viendo las clases, la interpretación de este cuadrito que hoy les hice la primera presentación, que es cuándo está desfosforilado, cuándo está fosforilado, cuándo se activa o inactivan las cosas. Pero esto se los presento hoy, pero sepan que lo vamos a ir viendo un montón a lo largo de todos los metabolismos que vamos a ir estudiando. Así que, si bien puede ser un poco que maree, creo que vamos a llegar a entenderlo mejor en el transcurso de los siguientes metabolismos, ¿sí? Ahora les quiero contar un poquito, si se entendió bien los dos tipos de receptores. Vamos a seguir hablando un poquito cuáles son estos segundos mensajeros. O sea, porque ustedes miran acá, además del AMP cíclico y el IP3, se mencionan algunos otros. Bien, como segundo mensajero ya los estuvimos mencionando un montón, pero son esas moléculas que van a actuar traduciendo, ¿sí?, esas señales extracelulares hacia el interior de la célula. Entonces, las hormonas que vimos que se unen a sus receptores de membrana inducen la generación de estos segundos mensajeros, que son moléculas intermediarias, en el interior de la célula. El IP3, que lo estuvimos mencionando hasta ahora, no lo habíamos visto graficado. Bueno, teníamos el fosfolípido, que estaba en membrana, ¿sí? Se va a fosforilar en posición 4 y 5, que son estos dos fosfatos que están acá, por acción de todo lo que ya estuvimos viendo, y se va a hidrolizar, ¿sí?, dejando un diacilglicerol en la membrana y liberando el inositol trifosfato, o el IP3, a la célula. Entonces, bueno, presentarles acá en imagen qué es este IP3 del que estuvimos hablando. El AMP cíclico, así como se sintetiza por la adenilato ciclasa que estuvimos hablando, también hay una degradación, ¿sí? Obviamente su función llega a un fin y se produce por hidrólisis, que es donde este AMP cíclico nos termina dando AMP, por acción de una enzima que es una fosfodiesterasa para este AMP cíclico. Después otro segundo mensajero que van a ver más adelante, no en la materia, sino probablemente en fisiología, tiene que ver con la vía de la CAM quinasa, que es el calcio, donde cuando se une una molécula señal, se genera la liberación de este inositol trifosfato, y esto activa la liberación de calcio del retículo, y es el calcio que actúa como segundo mensajero para la contracción muscular. No vamos a ver más que esto, que mencionarles que hay otra vía y otro segundo mensajero, que es el calcio. Un derivado del GTP, que es el GMP cíclico, también puede actuar como segundo mensajero. Sepan que es similar a lo que es el AMP cíclico. Y no mucho más de esto con respecto a los segundos mensajeros. Los dos más importantes, como ya los estuvimos viendo, es el IP3 y el AMP cíclico. Bien, no sé cómo están, si quieren hacer una pequeña pausa, nos queda todavía bastante. No, profe. No seguimos, no hacemos pausa. Sí, sigamos. Sigamos, profe, así. Bueno. Nos encanta. Bien, secreción hormonal. Hasta ahora, como que empezamos el cuento un poco al revés. Partimos, bueno, describiendo que había molécula señal, que bueno, ya les estuve mencionando, el glucagón, la insulina, los derivados del colesterol, Adrenalina.
La tiro... Ay, no me sale la palabra, me quedé sin palabra. Bueno, las derivadas de las hormonas tiroideas. Los esteroides. Claro, eso, no me salía esteroides, perdón, las hormonas esteroides. Estamos acá para hacerte el aguante, profe. Gracias. Bien, entonces, pero las mencionamos así, pero no las vimos. Nos fuimos directamente a ver el receptor, o sea, al final del cuento, cómo la célula entiende la señal. Entonces ahora tenemos que entender qué es esa señal, ¿sí? ¿Qué son esas hormonas, esas moléculas que justamente van a ser reconocidas por estos receptores, ¿sí? Y en particular, entonces lo que vamos a estudiar primero es cómo es esta secreción hormonal. Primero, sabiendo que las hormonas pueden actuar a diferentes distancias de sus células target. ¿Qué quiero decir con esto? Hay secreciones hormonales que son autocrinas, ¿sí? O sea que la misma célula que secreta la hormona tiene receptores para esa hormona, para esa secreción, y genera una respuesta dentro de la misma célula. Hay secreciones que son de tipo parácrinas, ¿sí? Que la célula que secreta la hormona, ¿sí? Esa hormona va a actuar en las zonas locales, ¿sí? En las células vecinas. Después tenemos lo que es la secreción endocrina propiamente dicha, que es la característica de los animales superiores, de los animales en general, que es el poder enviar señales a lo largo de todo el organismo, ¿sí? Para que todo el cuerpo esté comunicado y responda ante determinados estímulos, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos las glándulas endocrinas que secretan las hormonas, y esas hormonas tienen sus células target, sus células blanco o diana, alejadas, con lo cual tienen que ser transportadas mediante la circulación para que la hormona pueda llegar hasta su blanco. Y después tenemos lo que es la neuroendocrina, ¿sí? Que es la que vincula las neuronas y todo el sistema neurológico. Vamos a empezar hablando un poco de la que es la autocrina, como les decía, la misma célula que secreta, que produce la señal, actúa captando esa señal. Ejemplos de estos es la secreción de algunos factores de crecimiento, donde la célula lo secreta y estimula su propio crecimiento y proliferación. También los leucocitos T tienen algún tipo de secreción autócrina, ¿sí? Que favorece la respuesta inmune. Cuando hablamos de secreción parácrina, ¿sí? La molécula señal, o sea, es secretada por una célula que está próxima a la célula blanco, ¿sí? Está próxima. De este tipo de secreciones, ¿sí? De este tipo de hormonas, fueron lo que vimos cuando vimos lípidos, ¿sí? Los leucotrienos, los tromboxanos, son tipos de hormonas que tienen una acción parácrina, ¿sí? Actúan de forma local. En la zona donde son secretadas, en la misma zona actúan. Otro tipo de ejemplo de esto son los factores que libera el hipotálamo, ¿sí? Que son recepcionados por la hipófisis, y el hipotálamo y la hipófisis se encuentran en una vascularización local, ¿sí? Están próximos. Entonces la acción es parácrina. Después tenemos la secreción endocrina, que es la mayor parte de lo que vamos a ver, ¿sí? Que es donde estas secreciones se vuelcan y son transportadas a través de la circulación general del organismo. Entonces, de esta manera logramos la respuesta de células diana que están alejadas de las glándulas donde se secretan las hormonas. Y por último, la neuroendocrina, donde la señal actúa sobre la célula blanco que es cercana al tejido nervioso, ¿sí? Entonces, tiene que ver con el tipo de comunicación que se da entre las neuronas, o por ejemplo entre las neuronas y el músculo, ¿sí? Para la acción. Y es una acción también local.
Entonces, bueno, cuando hablamos del sistema neurohormonal, es una coordinación de todo el metabolismo, ¿sí? Donde tenemos impulsos nerviosos que van a ir llegando a diferentes tejidos. Puede ser que siga el impulso nervioso, que haya una contracción muscular o que haya una secreción hormonal. Y esto entonces genera una respuesta, ¿sí? Dentro del organismo. Entonces las células detectan ese cambio en el entorno o esas secreciones o ese impulso, ¿sí? Actuando en función de lo que la señalización está marcando. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, tenemos neurotransmisores. Cuando hablamos del sistema hormonal, tenemos hormonas. Entonces, por eso se habla del sistema neurohormonal, porque ambos están vinculados, ¿sí? Entonces, tenemos estas señalizaciones que llegan hasta una célula efectora y obtenemos una respuesta. El sistema nervioso en el hipotálamo genera la liberación, por ejemplo, de factores liberadores que controlan la secreción de hormonas que después va a ocurrir en la hipófisis con los diferentes factores trópicos. Bueno, y acá tenemos otra serie de secreciones que la vamos a ir viendo en la medida que vayamos la gastrina, la secretina, vamos a ver que son hormonas que vamos a encontrar en el tracto gastrointestinal y las vamos a ver cuando veamos las diferentes digestiones de los lípidos y de las proteínas, ¿sí? Y después también tenemos la médula adrenal, donde se secreta la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Que actúan como neurotransmisores. Bueno, un poco acá lo que tenemos es el hipotálamo, esta vascularización local que hablábamos, por lo cual los factores de liberación que se generan en el hipotálamo cuando actúan en la adenohipófisis es una secreción de tipo parácrina, ¿sí? Y después tenemos lo que es la hipófisis posterior, ¿sí? O neurohipófisis, donde en realidad el tipo de señalización que se le va a dar es más de los impulsos nerviosos y no mediante la liberación de factores como si los recibe la hipófisis anterior. Entonces un poco de acá lo que no me interesa que sepan tanto esto, sino un poco visualizar lo que es esta cascada, ¿sí? O esta cadena de regulaciones que se da en el organismo, ¿sí? Tenemos un estímulo que activa el sistema nervioso central, que actúa sobre el hipotálamo. Este hipotálamo responde mediante la secreción de factores de liberación, ¿sí? Que van a ir a lo que es la hipófisis anterior, o puede actuar directamente sobre la hipófisis posterior. Si ustedes se fijan, acá no hay la liberación de factores, no hay factores de liberación involucrados, ¿sí? Actúa directamente sobre la hipófisis posterior, ¿sí? Esta hipófisis anterior, cuando recibe estos factores de liberación, ¿sí? Va a generar una nueva cadena de emisiones de hormonas, ¿sí? Acá tenemos corticotropina, bueno, pueden leerlo, no necesitan saber todos estos nombres, pero que van a ir a dar a nuevos tejidos target, ¿sí? Entonces, tenemos el hipotálamo, que genera la secreción de factores de liberación, ¿sí? O hormonas hipotalímicas. Estas hormonas van a actuar en las dianas primeras, ¿sí? En las primeras dianas, o sea, su primer objetivo. ¿Que cuál va a ser? La hipófisis anterior. Esta hipófisis anterior va a generar una nueva secreción, ¿sí? de hormonas, que son las acá descritas, que van a ir a sus células diana, que van a ser dianas secundarias, ¿sí? O segundas. Porque, pues, bueno, tenemos la primera y después tenemos la segunda. Y estas dianas segundas son las que van a secretar nuevamente otro tipo de hormonas que van a ir a actuar sobre lo que son las dianas finales. Entonces tenemos toda una regulación hormonal en cadena, ¿sí?
que bueno, tiene que ver también con esto que vimos al principio de los procesos de amplificación de señales y también de la regulación de todas las señales, ¿sí? Por eso se da en este tipo de escalas. Otro tipo de secreciones, como las que se dan a partir de la hipófisis posterior, son de acción más rápida, ¿sí? Por ejemplo, la oxitocina, cuando se requiere, por ejemplo, se utiliza como droga cuando se requiere la dilatación para el parto, está involucrada en los procesos de amamantamiento en glándulas mamarias, entonces es como una acción más inmediata que se requiere, lo mismo con las vasoprexinas, ¿sí? Que actúan como diuréticos o en situaciones de presión arterial, entonces su acción es como más inmediata y directamente actúan sobre las dianas finales. Y después tenemos tipos de secreciones que no dependen, ¿sí?, del hipotálamo, que son los que estuvimos viendo hasta ahora, que es el nivel de glucosa en sangre, por ejemplo, ¿sí? Los niveles de glucosa en sangre directamente a través del páncreas generan la secreción de las hormonas, insulina y glucagón, ¿sí?, que van a actuar sobre los diferentes tejidos, haciendo una regulación de los diferentes metabolismos. Y también tenemos, sin pasar por el hipotálamo, el sistema nervioso central puede estimular directamente a la médula suprarrenal, ¿sí?, donde es la liberación de la adrenalina que dijimos, y la noradrenalina que comentamos que son las hormonas propias de las situaciones de estrés, ¿sí? Entonces, ante una situación de estrés, directamente el sistema nervioso central estimula la médula suprarrenal para la secreción de adrenalina y que entonces el organismo pueda responder rápidamente ante la situación de peligro, ya sea para la huida o para la lucha. Esto es un poquito de lo mismo, acá pueden ir leyendo la acción de las diferentes hormonas que se secretan. No. Profe, perdón, antes Sí. de que siga avanzando. Había dicho que la hipófisis anterior era endocrina o era neuroendocrina, perdón. La hipófisis anterior, parácrina. O sea, con respecto al hipotálamo, las secreciones del hipotálamo, o sea, estos factores de liberación, son de acción parácrina, porque están próximos en distancia y la vascularización, ves que es como casi próxima. Se secretan en el hipotálamo y ahí nomás está la adenohipófisis. Gracias. Bien, acá un poco esto que hablábamos de las dianas o los tejidos blancos. El blanco primario, que es la hipófisis anterior, la adenohipófisis, que a partir de las hormonas, los factores de liberación que llegan hasta la hipófisis, se genera la secreción de nuevas hormonas que van a actuar sobre blancos secundarios, ¿sí? Y que estos blancos secundarios van a secretar otro tipo de hormonas que van a llegar a lo que son los blancos finales, que son los tejidos donde finalmente se va a producir el desenlace final de la acción de la hormona, ¿sí? Que tenía que ver con principalmente esta parte de acá del gráfico, ¿sí? Bien. Todos estos mecanismos, ¿sí?, tienen responden a mecanismos de retroalimentación. ¿Qué significa? Puede ser tanto positiva como negativa. O sea, una glándula endocrina genera la secreción de una hormona y esta hormona, a su vez, puede autorregular su secreción hacer un feedback, una retroalimentación hacia la glándula, ya sea inhibiendo la secreción de más hormona o incluso estimulándola, ¿sí? Muchos de estos procesos de retroalimentación se dan durante el ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, desde el hipotálamo se van generando las diferentes secreciones de las hormonas hasta que se genera la producción del estrógeno y la progesterona, ¿sí?, que son las hormonas que van a actuar en la última diana, ¿sí?, en la diana final. Pero a su vez, estas hormonas pueden actuar haciendo una retroalimentación positiva del hipotálamo, generando la liberación de más hormonas, o pueden hacer una retroalimentación negativa del hipotálamo y de la hipófisis anterior, inhibiendo la secreción de más hormona, ¿sí? Esto depende en qué etapa del ciclo nos encontremos.
Sepan entonces que las mismas hormonas pueden actuar estimulando o inhibiendo las secreciones del hipotálamo y de la hipófisis anterior de los diferentes factores de liberación que se generan en esta cadena de reacciones, ¿sí? Por eso les decía, esto es como es un proceso más largo y regulable, ¿sí? Que estos que tienen que ser más rápidos de reacción del sistema, como la liberación de adrenalina. Profe, esto que mencionó recién tiene que ver, o sea, la retroalimentación tiene que ver con que se autorregula, ¿no? Sí. Okay. Bien, otra forma de clasificar esta secreción hormonal tiene que ver con la naturaleza química de las hormonas que se generan. Algo ya estuvimos mencionando, ¿sí? Hablamos de las hormonas esteroideas, que eran derivadas del colesterol, ¿sí? ¿Qué característica dijimos que tenían estas hormonas esteroideas? Liposoluble. Son liposolubles, con lo cual podían atravesar la membrana celular, con lo cual sus receptores los encontrábamos en el citosol, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos péptidos y proteínas, ¿sí? Como la vasopresina, la oxitocina, el glucagón, que es un péptido, y la insulina, que es la proteína más pequeña del organismo. A partir de la insulina hablamos de proteínas y, digamos, con menos aminoácidos que la insulina son péptidos, ¿sí? Entonces, el glucagón es un péptido, la insulina es una proteína. Este tipo de sustancias, ¿sí? En general son hidrosolubles, con lo cual no logran atravesar la membrana celular, con lo cual su actividad se da a través de receptores de membrana, ¿sí? Y ya vimos cómo es la cadena de reacciones y cómo se generan los segundos mensajeros para que pueda transmitirse la señal de estos compuestos. Después tenemos también secreciones hormonales derivadas de aminoácidos, donde tenemos, por ejemplo, la hormona tiroxina, que vimos que la tiroxina actúa ingresando a la célula, ¿sí? Y que tiene sus receptores en el núcleo de la célula, ¿sí? Por otro lado, en este caso también tenemos las catecolaminas, ¿sí? La adrenalina y la noradrenalina, y en este caso, estas hormonas vimos que actúan mediante receptores, ¿sí? Entonces, los derivados de aminoácidos, depende cómo sea ese derivado, ¿sí? Cómo esté modificado ese aminoácido, pueden tener la facultad de atravesar la membrana y tener receptores en el interior de las células o tener receptores en membrana. Y por otro lado tenemos derivados de ácidos grasos como las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, ¿sí? Que ya los habíamos estudiado, les mencioné que tenían una acción paracrina, igual ahora los vamos a detallar cada una de estas familias, y que por su carácter como derivados de ácidos grasos probablemente puedan atravesar la membrana sin inconvenientes. ¿Sí? Perdón, voy a tomar un mate para mi garganta y seguimos. Bien, las hormonas esteroides tenemos que se sintetizan a partir del colesterol, ¿sí? Tienen esta estructura del ciclo pentano pirhidrofenantreno, de estructura planar. Tenemos las que se secretan en la corteza suprarrenal, tenemos las que se secretan en testículos y ovarios y el cuerpo lúteo, ¿sí? Y acá tenemos mencionadas algunas, ¿sí? Los glucocorticoides, mineralglucocorticoides, andrógenos, estrógenos, testosterona, estradiol y progesterona, ¿sí? Son transportados por la sangre unidos a proteínas transportadoras, porque como dijimos, son liposolubles, con lo cual libres por el torrente sanguíneo no pueden viajar debido a sus características hidrofóbicas. Y tienen sus receptores que son citosólicos y que actúan una vez que se unen a sus receptores en el citosol, ingresan a lo que es el núcleo de la célula y se unen a ADN y ahí generan su respuesta favoreciendo o inhibiendo la expresión génica. Los glucocorticoides, bueno, acá tienen un poco las funcionalidades, después si quieren, hacemos un poquito más rápido si quieren.
lo pueden ir leyendo, regulan el metabolismo de los glúcidos mediante la secreción de cortisol. Los mineralocorticoides son importantes en lo que es la regulación de los electrolitos. Y los andrógenos y estrógenos están involucrados en todo lo que es el desarrollo de los caracteres sexuales, la maduración sexual y en particular de los caracteres sexuales secundarios. El cortisol, bueno, es liberado por la corteza suprarrenal. Recuerda que las glándulas suprarrenales tienen una parte que es de la corteza y otra parte... perdón, ya se me están yendo las palabras hoy. De la médula. De la médula, gracias. De la médula suprarrenal. Y que cada parte de las glándulas suprarrenales secretan diferentes tipos de hormonas, ¿sí? El cortisol está secretado a través de la corteza suprarrenal y actúa entre situaciones de, por ejemplo, principalmente estrés. Hoy en día es bastante abundante esta secreción debido al estrés, infecciones, hemorragias. Y bueno, y acá pueden ver un poco las funciones donde aumenta la producción energética en tejidos adiposos, músculo, hígado, como actúa en situaciones de estrés o ante daños a los tejidos. Podemos ver que su acción implica la producción de energía, ¿sí? Por ejemplo, referida a lo que es la degradación de los lípidos para la obtención de energía. Eso se puede dar en músculo, hígado o en tejido adiposo. Incluso la degradación de proteínas con fines, para utilizar los esqueletos carbonados con fines energéticos, ¿sí? Y además que estos esqueletos carbonados de los aminoácidos, adelantándonos ya como 5 o 6 clases, también son precursores para lo que es la gluconeogénesis, que lo vamos a ver en la clase que viene. Pero entonces ver que, bueno, esta hormona que se estimula ante situaciones de estrés o daños a algunos tejidos o procesos muy avanzados de inanición, lo que produce es la activación de metabolismos donde se produce la generación de energía, ¿sí? Dentro de las hormonas peptídicas y proteicas, las principales que estuvimos viendo es la insulina, que la insulina se secreta como preproinsulina, ¿sí? Y que previo a su liberación sufre una serie de modificaciones y se genera la insulina, que es la secretada. La producción de insulina ocurre en el páncreas y su secreción es exocítica, ¿sí? Mucho de esto creo que ya lo vimos. Bueno, es una hormona proteica que se forma en los ribosomas de las células beta del páncreas. Se secreta como preproinsulina y que previo a su liberación se desciende en forma de insulina, ¿sí? Esta proinsulina y preproinsulina tiene que ver con una señalización para que justamente sea trasladada, ¿sí? hacia la vesícula de Golgi y después pueda ser secretada. Actúa cuando se producen incrementos de glucosa en sangre, o sea, en general en periodos postprandiales o en situaciones de saciedad. Y su acción, como ya estuvimos viendo, es hipoglucemiante. Esto es súper importante que lo recuerden. Los niveles normales de insulina en sangre. En la medida que se fue estudiando más el tema de diabetes y también hoy en día se habla de lo que es la resistencia a insulina, es cada vez más frecuente realizar los dosajes de no solo de glucosa en sangre, sino también de insulina para ver la situación hormonal. Acá un poco inhibe la lipólisis, esto ya más o menos lo estuvimos charlando, porque la lipólisis es la ruptura de los lípidos y después, una vez que tenemos los ácidos grasos liberados, tenemos la beta-oxidación. Entonces, si estamos en una situación de sociedad donde tenemos gran cantidad de glucosa en sangre, no vamos a estar obteniendo la energía mediante la degradación de lípidos. Entonces, la lipólisis está inhibida. Cuando estamos en una situación que acabamos de comer, o sea, en una situación de saciedad,
Principalmente impulsa la síntesis de todos los procesos biosintéticos, incluida la síntesis proteica, y suprime la formación de ciertas enzimas de la glucogénesis, ¿sí? O sea, la síntesis de glucosa, gluconeogénesis, acá falta el neo, ¿sí? No vamos a estar haciendo gluconeogénesis cuando estamos en una situación de saciedad y tenemos abundante glucosa en sangre, ¿sí? Es una, como dijimos, una hormona hipoglucemiante. Bueno, no induce el incremento de la formación de AMP cíclico, sí, ya lo vimos, eso también. Bueno, esto tiene que ver un poco con los metabolismos de la glucosa, cómo ingresa la glucosa a la célula mediante sus transportadores GLUT. Una vez que la glucosa se encuentra en la célula, siempre se fosforila a glucosa 6-fosfato. Recuerden, esa era la forma en la cual le poníamos un grillete a la glucosa para que no pueda salir de la célula. Esta glucosa 6-fosfato estimula una serie de procesos que producen en lo que es las células beta del páncreas. Acá podemos ver la salida de calcio, la salida de potasio, el ingreso de calcio, que finalmente terminan en la liberación de la insulina al torrente sanguíneo. Este es un poco el proceso, cómo se produce la liberación de la insulina, ¿sí? En torrente sanguíneo, las células beta del páncreas. Importante acá, recuerden, estos GLUT2, que eran poco afines, que únicamente se iba a producir este ingreso de la glucosa. Esto repasando la clase de glucólisis, ¿no? Que el ingreso de glucosa se iba a producir solo cuando estaba en elevadas concentraciones en el exterior y demás. Esto ya lo vimos hoy, ¿sí? Cómo era el mecanismo de acción. Así que no sé si de insulina tienen alguna duda. No, o sea, profe, no. pasé así rápido y medio leyendo porque la mayor parte de lo que dice acá, o lo más importante, ya lo estuvimos viendo cuando vimos cómo era el receptor, ¿sí? Así que por eso pasé un poquito rápido, después cualquier cosa lo leen y si tienen alguna duda lo vemos la clase que viene. Después, respecto al glucagón, dijimos que era un polipéptido, también es secretado por el páncreas, en los islotes alfa, y que va a estar presente cuando estemos en una situación de ayuno, o sea, cuando los niveles de glucosa en sangre descienden por debajo de los valores normales de 70 miligramos de decilitro. Las acciones que tiene el glucagón es hiperglucemiante, ¿sí? O sea que genera la degradación de glucógeno en el hígado para que esta glucosa que se libera pase al torrente sanguíneo. Bueno, es obviamente la actividad casi contraria que la insulina. También se sintetiza de forma de un precursor inactivo que se llama proglucagón y que su mecanismo de acción vimos que era unirse a un receptor de membrana y generar un segundo mensajero que era el AMP cíclico. Y este AMP cíclico generaba la activación de quinasas en el organismo. Bueno, acá tenemos un poco cómo es el proceso de activación, que es más de lo que ya estuvimos viendo. Se une el glucagón, la proteína G, la adenilatociclasa, la proteína quinasa A, ¿sí? Que lo que va a hacer es fosforilar enzimas. Y depende en qué ruta metabólica estén involucradas esas enzimas, van a estar inactivas o activas, ¿sí? Entonces, si venimos de glucosa hacia piruvato, ¿sí? Donde por ejemplo tenemos la fosfofructoquinasa 1, esta enzima fosforilada está inactiva. Mientras que todavía no vimos la ruta inversa, ¿sí? Que es la generación de glucosa, gluconeogénesis. Cuando las enzimas involucradas están fosforiladas, están activas. Lo mismo acá en la formación de glucógeno, ¿sí? Ya lo vamos a ver la clase que viene, pero las enzimas involucradas en la síntesis de glucógeno, cuando están fosforiladas, están inactivas, mientras que la degradación de glucógeno, cuando están fosforiladas, están activas. Esto es lo que ya estuvimos viendo hoy y charlando, ¿sí? Y lo vamos a ver de nuevo la clase que viene.
Acá de nuevo, cómo es la regulación, el páncreas, ¿sí? Que se retroalimenta en función de los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Si los niveles de glucosa en sangre son elevados, se produce la secreción de insulina, que tiene una acción hipoglucemiante. Esto quiere decir que estimula que las células capten la glucosa, que el hígado capte y almacene glucosa en forma de glucógeno. Se activan, por ejemplo, la biosíntesis de ácidos grasos a fin de almacenar ese exceso de glucosa en forma de grasa, y esto hace que la glucemia disminuya. Entonces lo que hace es mantener la homeostasis de la glucosa. Entonces, si los niveles de glucosa en sangre permanecen elevados, eso va a seguir generando un estímulo en el páncreas, y entonces el páncreas va a seguir secretando insulina en tanto no bajen los niveles de glucemia. Por el contrario, si los niveles de glucemia se encuentran por debajo de los límites, el páncreas va a secretar glucagón. El glucagón tiene una acción hiperglucemiante, entonces, por ejemplo, va a hacer que en el hígado se degrade el glucógeno y que ocurra también la gluconeogénesis, ¿sí? La síntesis de glucosa a partir de nuevo. Entonces, todos estos metabolismos van a tender a aumentar los niveles de glucemia en sangre de vuelta, tratando de mantener siempre la glucosa en sangre en niveles normales. La otra familia que mencionamos son las hormonas que derivaban de aminoácidos. Hablamos de la adrenalina y la noradrenalina, también llamadas catecolaminas. Bueno, se sintetizan a partir del aminoácido tirosina, se acumulan en gránulos para su secreción, y recuerden que su secreción se va a dar mediante situaciones de estrés, ¿sí? Como de huida, ya sea para la huida o para la lucha, ¿sí? Y que su mecanismo de acción era similar al del glucagón, ¿sí? Se unían a receptores asociados a proteína G, y que eso generaba la liberación como segundo mensajero de AMP cíclico, y que ese AMP cíclico favorecía la fosforilación de las diferentes enzimas y activaba los metabolismos. Y acá pueden ver un poco cómo a partir del aminoácido tirosina, ¿sí? Se genera dopamina, norepinefrina o noradrenalina, y epinefrina, que es lo mismo que adrenalina, ¿sí? Acá tenemos estas dos moléculas que son las catecolaminas. Bien, son secretadas por la médula de las glándulas suprarrenales, y lo que estuvimos mencionando, que su función está asociada a estímulos de estrés ante situaciones de peligro para favorecer el escape o la lucha, ¿sí? También están involucradas en dilatación de vías respiratorias, y acá tienen una serie de los efectos fisiológicos, ¿sí? Que acá, bueno, acá quedó mal, se está tapado el texto. Bueno, dilatación de las vías respiratorias tiene que ver con un aumento de la oxigenación, ¿sí? Y del pulso cardíaco, justamente para la preparación para la huida, ¿sí? A diferencia del glucagón, que en niveles respiratorios no hace nada, las catecolaminas, la adrenalina, no solo tiene una función a la hora de activar ciertos metabolismos para la generación de energía y la activación de los músculos para la huida, sino que también, como les decía, produce un aumento en la captación de oxígeno, ¿sí? Y del pulso cardíaco, de manera de poder activarse para la huida, ¿sí? No sé si alguna vez se asustaron, que sienten que el corazón empieza a latir muy rápido. Bueno, tiene que ver con este tipo de procesos. Y acá, bueno, pueden leer un poco más de cuáles son los efectos inmediatos, ¿sí? Y cuál es el objetivo, ¿no? Aumentar el suministro de oxígeno a los tejidos, sobre todo a los músculos,
aumento de la producción de glucosa para abastecer de combustible justamente a los músculos y demás. Este es el proceso de activación, lo mismo que ya veníamos viendo, se une a su receptor, genera AMP cíclico, activa las proteinquinasas, así que bueno, esto lo dejo para que o sea, esta activación genera la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo, esta es la célula hepática, si quieren véanlo y cualquier cosa, la clase que viene lo vemos de nuevo. Y bueno, hasta acá hemos llegado. No sé si tienen alguna duda con respecto a las diferentes hormonas. No es mucho lo que... O sea, las que más me interesa que tengan bien en claro son, obviamente, la insulina y el glucagón. Que bueno, ya estuvimos hablando, lo pasé rápido, porque estuvimos hablando un montón de ellas cuando vimos los dos tipos de receptores, ¿sí? Y mi intención es, en función de las siguientes clases, ir viendo un poco cómo es la regulación de las enzimas, como para que esto quede un poco más claro. Y como les dije al principio de la clase, una vez que veamos más metabolismos y quizás cuando veamos integración, mucho de esto va a quedar más claro, ¿sí? Pero bueno, están todos los contenidos interconectados, un poco como pasó con la clase de termodinámica, como que no se puede avanzar sin entender termodinámica, pero a la vez entender termodinámica sin haber visto más metabolismos era como complicado. Así que bueno, ambos temas, cuando veamos integración o cuando veamos un poco más de metabolismos, creo que van a quedar más afianzados. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda puntual. No, por ahora no, profe. No, profesora, no. Bien, los mecanismos de los receptores quedaron claros. ¿Quieren un último repaso o ya suficiente por hoy? Suficiente por hoy. Sí, profe. Cualquier duda igual le consultamos en la clase que viene. Bueno, lo vemos la clase que viene. Vamos a volver a ver cómo actúa el glucagón, cómo actúa la insulina, aplicado a los metabolismos de la glucosa, ¿sí? Los que estuvimos mencionando hoy: glucogenogénesis, glucogenolisis, gluconeogénesis, y vía de las pentosas, que hoy ni se las mencioné, pero son los 3 metabolismos que vamos a ver la clase que viene, y ahí de vuelta les voy a hablar de insulina y glucagón y vamos a hacer un repaso de todo esto. Lo lindo de este Power es que tiene un montón de texto, así que cualquier cosa se sientan, lo leen, y cualquier duda vuelven y me preguntan y lo vemos, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, Bueno. profe. Sí, profe, sí. Muchas gracias. Tenga Sí, buen profe, fin. gracias. Buen finde. Y la clase que viene volvemos con el super cuadrito instantáneo que salió hoy. Gracias. Hasta luego, buen fin de. Buen finde. Gracias, profesora. Buen fin de Chao, semana. profe. A ver, tengo acá en el chat.